Buenos días. Vamos ahora, estimados alumnos, a la clase de legislación ambiental. Como lo vimos anteriormente, ya prácticamente ya estamos al final de estos dos cursos. Quedamos en la clase anterior y señalamos que íbamos a entrar en el análisis de la ley número 41 de 1 de julio de 1998. Recuerden que esta institución ha sufrido eh, un, una reestructuración. Primero fue un instituto, después fue una autoridad. La autoridad de ambiente, y mediante esta ley se creó la Ley General de Ambiente de la República de Panamá. Recuerde que en las primeras clases leímos los artículos de la Constitución que tienen que ver con el mundo de la ecología y del ambiente en la República de Panamá. Por lo tanto, esta institución en 1998, después vamos a ver en la próxima clase la revisión de esta institución a través de otra ley, establecía que ellos eran los encargados de establecer los principios y normas básicos para la protección, conservación y recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Además, se integraban todos los elementos sociales y económicos para verdaderamente otorgar un desarrollo sostenible. Recuerde que nosotros no podemos extinguir nuestros recursos naturales, sino debemos dejarlos también en condiciones que puedan ser utilizados por las próximas generaciones. La ley disponía de un análisis y una clasificación de términos y significados. Alrededor de, creo que unas 70 palabras que tienen que ver con los significados y los desarrolla para poder entender la ley. Habla de adecuación ambiental, habla de qué es ambiente, que son los elementos de recursos naturales y artificiales, ya sea físicos, químicos, biológicos, socioculturales, en constante interacción con la acción humana y natural, que son necesarios para el desarrollo de la vida humana, que la aptitud ecológica, que es una área protegida, que la vimos en las clases pasadas, que son áreas costeras, terrestres, marinas, lacustres, declaradas legalmente por el Estado panameño como áreas protegidas para la conservación, recreación, educación, investigación, etcétera. Que eran las auditorías ambientales, que también la vimos en todas esas evaluaciones que se hacen para las construcciones y las obras, que se pueden dividir en una, dos y tres. ¿Quién es la autoridad competente en materia de ambiente? Se llamaba entonces en esos momentos Autoridad Nacional del Ambiente, que era la autorregulación, cuál es el control, cuál es el balance ambiental, qué significaban los bonos de cumplimiento, que eran depósitos monetarios a plazo fijo, que es una modalidad, etcétera, para asegurar el cumplimiento de obligaciones legales, qué es la calidad ambiental, qué es la capacidad de asimilación, capacidad de carga, cargos por contaminación, contaminación presuntiva, centros de informaciones, que denominaban ellos concesiones de administración, ya sea realizada por el municipio, por el gobierno provincial, a favor de un patronato, una fundación, una empresa privada, para la conservación, protección y desarrollo de una área protegida, que era la concesión de servicio, que es conservación, consulta pública, que es la contaminación, todas las acciones realizadas por el hombre de sustancias químicas, partículas, microorganismos, energía, etcétera, que pueden dañar el paisaje urbano y rural. ¿Cuáles son los contaminantes? Ya sea químicos, biológicos, energía, radiación,
ruido, fluido, combinación de estos, etcétera. Créditos, ¿cuáles son los créditos favorables canjeables por el Estado panameño a favor de un dueño? Los cronogramas de cumplimiento, ¿qué es la declaración de impacto ambiental? Que es un documento que constituye la descripción de un proyecto, toda la información general, su localización, su característica, sus impactos físicos, económicos y sociales, y también los procedimientos para mitigar y prevenir el derecho al desarrollo sostenible, que es el desarrollo sostenible, que es un proceso en el cual la sociedad humana debe satisfacer sus necesidades y aspiraciones sociales, culturales, políticas, económicas de sus miembros, sin comprometer las futuras generaciones. Los desastres ambientales, miren, por ejemplo, el año pasado pudimos observar el desastre del huracán en el área de Chiriquí y Bocas del Toro, que todavía se están viviendo las consecuencias. Desechos, ¿qué son los desechos de residuos? Desechos peligrosos, ¿qué es la diversidad biológica? Que son la variabilidad de organismos vivos dentro de los ecosistemas terrestres, aéreos y marítimos, el estilo del impacto ambiental, qué es un humedal, que son tan importantes, qué es el interés difuso, el interés colectivo, los límites permisibles, las medidas de mitigación ambiental en caso de ejecución de obras, todas las normas ambientales sobre la absorción, las normas ambientales sobre la emisión, el ordenamiento ambiental dentro del territorio nacional, que es la preservación, la protección, la exploración biológica, los recursos genéticos, los recursos hidrológicos, miren qué tan importante, los recursos marinos, costeros, todo lo que tenemos que proteger, no solamente en las playas, sino también en nuestra plataforma continental, en los litorales, las bahías, los estuarios, en la vegetación, etcétera. Hay que ver también nuestra franja costera que puede llegar hasta los 200 metros. La responsabilidad objetiva, que es el riesgo ambiental, que es un riesgo a la salud, es toda actividad que puede producir daño a la salud humana, la salud ambiental, todo lo que es el seguimiento y control, definía que era la sociedad civil, las sustancias potencialmente peligrosas, tasa de descargo de desechos, tasas de usuarios, viabilidad ambiental. Entonces son una serie de definiciones que fueron contempladas en esta ley. Se establecía también una política nacional del ambiente. Esta política nacional del ambiente tenía estrategia, principios y lineamientos. Principio como dotar a la población de un ambiente sano, mirar las acciones gubernamentales, no solamente a nivel nacional, sino también local y regional, incorporar las dimensiones ambientales, los comportamientos ambientales, todo lo que es favorecer los instrumentos y mecanismos para la promoción del cuidado de las áreas y del ecosistema, cómo se concesiona a los particulares el uso de los recursos naturales, los mecanismos y asegurar la viabilidad económica. Entonces crearon una organización que se llamaba Autoridad Nacional del Ambiente, conocida como ANAN, dirigida por un director, un administrador, una administradora general que tenía que ser de nacionalidad panameña, no haber cometido delito, por ser título universitario e idoneidad en la materia, en la especialidad, etcétera, y ser ratificados por la Asamblea Legislativa.
Esta institución tenía sus funciones como formular la política nacional, implementar la ejecución de las estrategias y programas, presupuesto, nombramiento de personas, emitir todas las resoluciones, etcétera, técnicas, hacer cumplir la ley y los reglamentos, representar a la República de Panamá, entre otras, promover la ejecución de proyectos, transferencias, todo lo que es a los niveles locales, promover la investigación, la educación ambiental y rendir un informe anual a la nación. Esta autoridad podía también convocar, por ejemplo, a consulta pública cuando haya problemas de tipo ambiental. El administrador o la administradora debe dirigir y administrar la institución, ejecutar los planes, políticas, programas y estrategias, coordinar el sistema interinstitucional, poner multas, nombrar, trasladar, suspender, otorgar concesiones, programas de capacitación, educación e investigación. Entonces también tenía un subdirector, que subadministrador, que reemplazaría a la parte, al director en sus ausencias. Creaba también un Consejo Nacional del Ambiente, que es la que recomendaba la política nacional, promovía todas las coordinaciones interinstitucionales, supervisaba la implementación de las estrategias, tenía presupuesto nacional y podía poner multas desde $1 millón hasta 10 millones de dólares. Entonces creaba también un sistema interinstitucional del ambiente de coordinación con no solamente con la parte propia de la institución, sino también con otras partes. Creó una comisión consultiva para ayudar a la autoridad y las consultas de la Autoridad Nacional del Ambiente en todo lo que eran las decisiones de trascendencia nacional e intersectorial. Entonces, estaba integrada por miembros de la sociedad civil, las comarcas, el Estado y demás. Había comisiones consultivas a nivel de provincia, a nivel de comarca y también a nivel distrital. Todas estas comisiones con la participación de la población que hacía llegar al administrador sus recomendaciones. Ellos tenían instrumentos de gestión ambiental, tenían la facultad del ordenamiento ambiental del territorio nacional, tenían la facultad sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental sobre los proyectos. Si ustedes, yo les dije que la tarjeta que revisaran en las construcciones, ustedes se van a encontrar en toda construcción, se va a encontrar un letrero que dice la evaluación de impacto ambiental, en qué categoría está esa construcción. Por ejemplo, ahora recientemente se están haciendo los estudios de la Autoridad del Canal de Panamá, en el caso del tercer puente en el área pacífica, que debe pasar por el Canal de Panamá. Entonces hay que hacer todas esas evaluaciones. Entonces, si son obras de gran envergadura o si son construcciones y en qué forma ellos van a mitigar los daños de tipo ambiental. Por ejemplo, las barriadas. En las barriadas hacen estudios de impacto ambiental sobre las partes de saneamiento ambiental. Entonces, ustedes ven allí el desastre que hay en el área de saneamiento ambiental, que las aguas negras son vertidas prácticamente a quebradas, a ríos, etc. Entonces ellos hacen todo lo que es la evaluación, los estudios y le dan los permisos correspondientes.
También ellos están revisando las normas de calidad ambiental, que son todos los procesos que tienen que ver con la creación de estas normas, con la participación de la autoridad y de la comunidad organizada, y que serán aplicadas ya sea por autorregulación por las empresas o de conformidad a los reglamentos respectivos establecidos por la autoridad del ANAN. Ellos también llevan una supervisión, control y fiscalización ambiental de todos los estudios de impacto ambiental, de la adecuación y manejo también y el cumplimiento de normas ambientales. Todo lo que es información, auditoría, inspección, también recuerden ustedes que aquí entra también la Contraloría General de la República. Ellos proveían toda la información ambiental en esos momentos que existía en el país. Ellos tenían la facultad de recopilar, sistematizar, distribuir toda la información ambiental del país en forma veraz, oportuna e idónea. Entonces ellos se daban cuenta, por ejemplo, la tala, la pesca indiscriminada, la caza furtiva, o sea, toda una serie de procesos, pues, que forman parte del conocimiento de esta información ambiental. También tiene de ver con la población, no solamente la información, sino también de la educación ambiental. Por eso nosotros vemos ahora que esta es una materia que se da desde la escuela primaria hasta en las universidades. Por ejemplo, el curso de ustedes, bueno, ya sea directa o indirectamente en el proceso de profesional suyo, a lo mejor se va a tocar con unos aspectos del área de legislación ambiental y de protección. Es más, yo siempre pongo de ejemplo una anécdota a mi padre que mi abuela decía que mi padre había perdido un año de escuela por estar correteando pájaros, por estar cazando pájaros en la finca de su abuela. Pero ahora usted ve la protección, o sea, los niños, si usted no ve un biombo ni ve nada de esas cosas. O sea, la protección, porque ese niño de 5, 6 y 7 años le va a decir a usted de que hay que cuidar a los animales, de que los animales no se pueden cazar, no se pueden matar ni nada por el estilo, que todos tienen una protección. Es más, ellos te dicen a ti, hay que cuidar a esas pequeñas edades, hay que cuidar los árboles. De eso hemos logrado mucho. Siempre me acuerdo también de la ONG de Ancón, que es un área que dijo, comenzó, protege tu hectárea. Las personas contribuían con la asociación dando hasta dinero con para la protección de las hectáreas, de áreas protegidas, etcétera. Entonces ya hay un avance en la población. Miren ustedes en la carretera de que se iba a hacer, eh, cómo la población se opuso, esta carretera interna que iba ahí por el área de la Ciudad del Saber hasta salir al Puente Centenario. Cómo verdaderamente la gente se opuso, la tala, etcétera. La carretera esta que están haciendo de Panamá a Raiján, la gente se puso a observar y se preguntaba, bueno, ¿y los árboles a dónde fueron a dar? Y todo lo demás, y por qué tenían que talar tanto, etcétera, para hacer dicha carretera. Entonces nosotros estamos viendo allí todo un proceso de conocimiento de la población por sus
áreas que deben ser protección y más las áreas que deben ser protección alrededor del canal de Panamá, que es nuestro primer recurso económico. Hay programas, se establecen en la ley los programas de investigación científica y tecnológica sobre las áreas verdes de Panamá. Y también se concibió artículos que tenían que ver con todo lo que era desastre y emergencias nacionales. La ley cuenta también con capítulos referentes a las cuentas ambientales nacionales porque esto tiene un valor, ese patrimonio tiene un valor para las cuentas nacionales. Se dio también margen a otros artículos referentes a la protección de la salud, en el caso de desechos peligrosos o sustancias potencialmente peligrosas, porque se debe garantizar. Yo recuerdo que hace muchos años hubo una discusión porque querían traer una basura tóxica, no sé qué, a Boca del Toro y la población se paró firme y hay leyes especiales que tienen que ver con los desechos peligrosos transfronterizos entre, por ejemplo, el ANAN y el Ministerio de Salud. Hay leyes que tienen que ver con aplicación de convenios, por ejemplo, el de Basilea sobre los desechos peligrosos, etcétera, de sustancias peligrosas por parte de otras autoridades. Todo lo que es el manejo de los desechos domésticos, industriales y peligrosos. Ellos deben estar constantemente, por ejemplo, los derrames que ocurren sobre industrias, sobre quebradas o ríos, miren, que son revisados. La gente se ve cuestiones anormales como la muerte de peces en un río, inmediatamente llaman la autoridad de la ANAN para que realice las investigaciones. También hay artículos referentes a los recursos naturales, cómo deben ser cuidados por las municipalidades, por las comarcas, los acuerdos que se deben de llegar, deben incorporar todos los procesos de sostenibilidad, los aprovechamientos de los recursos, todas las políticas, toda la administración de dichos recursos. Esto también fue contemplado en la ley. La ley también definió lo que eran las áreas respectivas, las áreas protegidas, su cuidado, su sistema nacional de áreas protegidas, sus leyes especiales, su administración, sus concesiones, etcétera. Y también a la protección de la diversidad biológica en el país. Entonces también fueron contempladas también el patrimonio forestal de este país, el cuidado de los bosques, de sus parques, de sus tierras, concretadas bajo la figura de patrimonio forestal. El uso de suelos también era responsabilidad de la Autoridad Nacional del Ambiente. La calidad del aire, ya sea su conservación, porque recuerden ustedes que el aire es un dominio público, entonces la autoridad de ambiente tiene que darle seguimiento, tiene que establecer los niveles, los parámetros, etcétera, no solamente de la captura de carbono, sino de todo, proveer todos los recursos financieros y económicos para la implementación de la calidad del aire. Y qué no decir de los recursos hidrológicos, del agua, que es de dominio público. Entonces hay una protección y hay un plan de manejo ambiental, cómo se hacen las concesiones, etcétera, en el caso hidroeléctrica, cómo a quién le corresponde la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, hacer todas las coordinaciones necesarias con esta institución para su administración, su uso y su mantenimiento. Recuerden que el agua es compartida entre la población y el uso del canal.
toda la formulación de un plan ordenamiento de las cuencas hidrográficas que hay en el país y su estudio, porque proveen también a poblaciones enteras de el agua. Entonces, también las coordinaciones con la Autoridad Marítima Nacional para todo lo que hay que asegurar de las normas que tienen que ver con la pesquería y tienen que ver con los recursos naturales. También los recursos energéticos, todo lo que tiene que ver con la generación, con la transmisión y distribución de energía eléctrica, tiene también todos sus impactos ambientales sobre los recursos naturales, tenía que ser coordinado con la Autoridad Nacional del Ambiente. En igual forma, a pesar de que el ministerio, existe un código de minerales y existe esa facultad, está dentro del Ministerio de Comercio e Industria en la Dirección de Recursos Minerales, también le corresponde ver todos los impactos ambientales de la minería en la República de Panamá, que por cierto, tanto los puertos como la mina están de moda en las noticias en este país, porque tienen que ver todo lo que es la adecuación, manejo, sus auditorías, sus impactos sobre la población y también sobre las ganancias que tiene que tener la República de Panamá sobre este tipo de concesiones. La ley contemplaba también todos los recursos marinos costeros y los humedales en la República de Panamá. Todos los sistemas de diversidad biológica, arrecifes de coral, estuarios, humedales, todas las zonas costeras que tienen que ver con la reproducción y la cría, todo lo que es las medidas de conservación sobre las aves migratorias, etcétera, también eran responsabilidad de la Autoridad Nacional del Ambiente. Hay también artículos referentes a las comarcas y a los pueblos indígenas. Cómo tienen que conservar, qué es lo que tienen que mantener, los conocimientos, la investigación, la educación, el aprovechamiento de los recursos naturales, todo de acuerdo a la constitución y a las leyes nacionales del país. También tiene que ver con toda la exploración, explotación y aprovechamiento en dicha área. Y el cuidado que tienen que tener todas estas comarcas indígenas sobre sus sobre sus bienes naturales. Los bienes naturales son inembargables, no pueden ser vendidos, inalienables. Eh, eh, dichas reservas tienen que ser cuidadas. Todos los proyectos, obras, etcétera, tienen que ser desarrollados con las aprobaciones del Estado panameño a través de la Autoridad Nacional del Ambiente. Por lo tanto, hay una responsabilidad por parte del Estado. Vamos a quedar aquí en lo referente a la responsabilidad ambiental que tienen las personas naturales y jurídicas en el caso de la obligación de prevenir los daños y contribuir y controlar la contaminación ambiental. Nos estaremos viendo en la próxima clase.